Tenemos un espacio de 10 minutos para cada uno y cada una, para ir hablando, y les propongo partir a Álvaro Morales, querido amigo, director de CONADI, abogado, mapuche, y que participó en la comisión, en la comisión experta en representación del gobierno, y la idea es que nos venga a presentar sus puntos de vista acá. Así que, Álvaro, por favor, ¿funciona? Aló, sí, funciona. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Hernando Nano Silva, viejo amigo y conocido también, y José Erwin del Observatorio, porque es una instancia que era absolutamente necesaria, creo yo, de una mirada transversal y efectivamente llevar el desafío de reflexionar sobre el informe de la Comisión para el Entendimiento más allá de los ámbitos cerrados, que es lo que viene, por supuesto. Bueno, difícil después de Martín y de Pablo empezar a colocar una mochila, pero vamos a intentar dar una visión y contar también lo que sucedió en la comisión. Aquí yo sé que están también Gloria, está Adolfo, está Darwin por ahí, que estuvo presente en este proceso, Rosa, que en gran parte también participó, Romero, y tenemos obviamente la experiencia de haber visto desde dentro esto y creo que lo tiene que posicionar. Y en ese sentido yo primero estoy totalmente de acuerdo con las aseveraciones que dan cuenta histórica de que estaba maltratado, por decirlo de manera suave, al pueblo mapuche en los hechos y en el derecho. Ya eso es algo que es parte del ABC que está detrás del informe y que lamentablemente, al escuchar a Pablo, yo siento que es una pieza que falta, pero también quiero comentar que no es una pieza que estuvo ausente en la discusión. De hecho, la primera parte, el primer año del informe, lo dedicamos hasta diciembre del 2023 a discutir un texto que se llamaba, no sé si era base 1 o texto 0, no recuerdo bien, era algo así, pero era el texto inicial, que era el texto sobre lo que teníamos que ponernos de acuerdo como diagnóstico para poder levantar soluciones. Y ese es un documento que nos costó un montón poder llevarlo a una redacción final, especialmente a nivel del comité experto, y donde muchos de los elementos que aquí se plantean históricos estaban presentes, y estaban presentes y desgraciadamente ese informe no vio la luz, pero es un informe que existe. Yo estimo que sería quizás conveniente, escuchando y haciendo la reflexión, que ese informe saliera y lo pudieran conocer, porque fue la base que se tuvo a la vista para poder hilvanar todo lo que terminó en las recomendaciones. Y en ese informe estaba la parte histórica propiamente tal. Pero cuando uno va al informe que emitió la Comisión Paz y Entendimiento, se da cuenta que es un informe que tomó una posición, y esa posición fue una posición muy práctica, en el sentido de decir que el presidente nos encargó que buscáramos un camino de salida, una propuesta de solución, y se hizo cargo de hacer una radiografía de lo que es la ley indígena actual en particular y cómo es una institucionalidad y un sistema que, si bien es una conquista de los pueblos indígenas, no cabe ninguna duda, termina siendo, a la mirada de la historia, otra más de las soluciones, comillas, en la medida de lo posible, con todo respeto al presidente Erwin acá frente, obviamente, a José. ¿Por qué? Porque es la historia de las políticas indígenas en Chile. O sea, si colocamos en el arco de la historia los intentos del Estado de regular esto, son todos intentos que están bajo una visión asimilacionista, de exterminio, incluso en el decreto ley 2568, de lo indígena y de la tierra indígena, y que tiene dos hitos puntuales en la historia, que son legislaciones que buscan o tienen un ánimo de protección, que es el intento de Allende, la 17.729 original, que duró un año, y luego la ley indígena 19.253, que surgió de la presión de los movimientos indígenas y es una conquista que es el piso que tenemos hoy día para discutir. Pero es un piso, por supuesto, que cuando pasó por los sedazos legislativos no es lo mismo que se propuso ni estuvo en las comisiones que se levantaron desde los pueblos. Y es nuevamente una solución en la medida de lo posible, que hoy día, 31 años después, nos damos cuenta
al poder examinarla, que los mecanismos que coloca sobre la mesa y principalmente el eje central, que es el de la restitución o reparación en tierra, es un mecanismo que hoy día está absolutamente colapsado, sobrepasado y que no da soluciones reales. Y creo que eso es algo que todos teníamos una noción, ¿ya? Pero había tanta desatención a los efectos prácticos de las políticas indígenas que nunca se había puesto en oficial, en un documento con números. Y el diagnóstico en ese sentido se centró en eso, en esa radiografía puntual, que es una radiografía no del cuerpo completo, sino probablemente del órgano principal. Y esa radiografía nos muestra que hoy día el sistema del 20B, que conocemos, que es un sistema que opera como un sistema de reparación, a pesar de que la ley ni siquiera lo dice, porque la práctica ha operado así. Es un sistema que está sobredemandado, tiene 741 comunidades con aplicabilidad, se han hecho alrededor de 200, se han comprado alrededor de 233.000 hectáreas en 31 años, y donde tenemos más de la mitad de las comunidades todavía pendientes de compra y otro porcentaje importante con compras que son parciales y que tienen saldo. En definitiva, en 31 años, y eso quedó asentado en los números, se ha podido solucionar íntegramente solamente a 500 comunidades, ¿ya? Y el tema no es tanto lo que tenemos pendiente, que el Estado tiene que asumir como una deuda, porque habría un sistema donde nosotros otorgamos reconocimientos de responsabilidad en cada una de las aplicabilidades que dan lugar a reparación. El tema es que ese sistema tiene 1.200 aproximadas comunidades avanzando hacia obtener la aplicabilidad. Entonces, al ritmo que vamos, yo les quiero colocar sobre la mesa los números. Cuando uno ejecuta las políticas indígenas, la ley indígena se puede ejecutar tratando de que funcione o tratando de boicotear. El 2021, por ejemplo, para que lo tengamos sobre la mesa, se emitió una aplicabilidad y se hizo una compra 20B. Ya en esta administración hemos tratado de colocarle rueda a esto con las capacidades cortas que tiene CONADI y hemos llegado el año pasado a emitir 78 aplicabilidades, a hacer 23 compras, gastarnos hasta el último peso, y este año empezamos a llegar a 100 aplicabilidades y hacer tantas compras. Y la pregunta del millón es, y se puso sobre la mesa en la discusión interna, ¿qué sucede con esa aplicabilidad que estamos otorgando? Porque esa aplicabilidad que estamos otorgando en definitiva se ponen a la fila de una lista larga que con los presupuestos que tenemos, y aquí viene lo central en política, que la política puede decir en una norma X, pero si es que X no está acompañado de presupuesto, desgraciadamente no opera. Entonces acá lo que tenemos es un presupuesto absolutamente limitado que ha crecido a la vieja usanza del reajuste por IPC y que se ha disminuido en cierta época, donde con ese presupuesto proyectado hacia el futuro, si nosotros le quisiéramos dar solución a las 741 comunidades que están en la lista, más las 1.200 que vienen en espera, necesitaríamos plazos que la Comisión estima hasta en 162 años. Y ese es el problema que se diagnostica y se dice, esto no es una solución, esto es un problema. La ley indígena trata de dar soluciones, pero no las puede implementar. ¿Y qué sucede? La institucionalidad que se creó, y este es el gran tema que logramos posicionar como CONADI, se le entregaron herramientas y presupuestos que eran acordes quizás a la realidad del 93, o aún cortos a esa fecha, pero hoy día, 31 años después, con una triplicación de la autoidentificación indígena, con un nuevo componente a nivel social que reivindica a lo indígena fuertemente, con más conocimiento, con más gente pensando esto, con más gente empujando, es una realidad donde la mochila que se le puso a CONADI ya no tiene 2 cuadernos, tiene 3 enciclopedias, ¿ya? Y no se resiste la columna. Y ese es el diagnóstico puntual que enfoca la Comisión y dice, bueno, esto es responsabilidad del Estado. Y por primera vez se dice en un amplio espectro político, que no es poco decir, mirando lo que nos cuenta la historia, que ha habido una desatención enorme del Estado a las políticas indígenas, colocando una institución sin los recursos ni las herramientas necesarias para poder hacerse cargo de lo que se le mandó a hacer. En definitiva, ese diagnóstico, es algo tímido en el contexto, por supuesto, de todas las cuestiones que aquejan a los pueblos indígenas, es un diagnóstico que no existía, es un diagnóstico que está sobre la mesa, que está sentado, que logramos hacer, y
Lo que hay que hacer ahora, y eso es lo que la Comisión trata de poner sobre la mesa, es buscar caminos de salida o solución a ese problema. Y se enfoca a generar un sistema donde esos 160 años se transformen máximo en 10, 15 años para poder darle soluciones a las personas en vida, ya que es algo que yo creo que es de evidencia. Yo no le puedo decir a alguien, mire, le vamos a solucionar su problema a sus hijos, ¿ya? A sus nietos, a sus bisnietos, no. Entonces, los números que surgen de ahí, que en definitiva son guarismos que fueron revisados por el amplio espectro y en ese sentido validados, son diagnósticos que implican que al Estado debe ya a la fecha para esa lista de comunidades y con los precios actuales, sin pensar ni siquiera en que se modifiquen, al menos 4.000 millones de dólares. ¿Ya? Y uno dice, wow, eso es mucho dinero. Pero la verdad es que para políticas públicas no es mucho dinero. El CADE condonarlo cuesta 10.000 millones de dólares y se está pensando en discutir. Entonces, no recuerdo el punto, es un punto y algo del Producto Interno Bruto. ¿Ya? No es una locura, es simplemente lo que corresponde, es lo que hay que pagar, porque ya lo comprometimos, porque ya están documentos que el mismo Estado ha reconocido que nosotros seguimos emitiendo. Entonces, en ese sentido, busca cargar, digamos, de benzina la maquinaria, pero además darse cuenta que esa maquinaria tiene que fortalecerse. Y ahí viene una propuesta de institucionalidad, que es una propuesta que busca colocar una cabeza política, que es el otro gran tema desde el Estado hacia los pueblos indígenas, que es impresentable a la fecha que primero no exista reconocimiento constitucional, es decir, nos reconozcamos como tal en un sentido político y que eso derive que exista una institucionalidad política que aborde la cuestión indígena con, digamos, su peculiaridad de manera separada los problemas de pobreza multidimensional que son los del Ministerio de Desarrollo Social. Y eso es claramente también una ventana que ya en 2016 había sido consultada, al igual que el reconocimiento constitucional. Y bajo eso se coloca una institucionalidad fuerte que dota además capacidad a la institucionalidad indígena con una CONADE y una agencia de reparación que debería ser capaz en estos plazos acotados de ejecutar aquello que se debe. El tema de esto es que nuevamente nos preguntamos, ¿es lo que queremos esta vez? Yo creo que no. Todos los que nos sentamos ahí dijimos, queremos esto. Pero como estábamos en una comisión donde estaban todas las miradas, hubo que avanzar hacia caminos del medio porque si no, no había consenso. Ninguno de los que se sentó ahí quedó satisfecho, ni el lado derecho ni el lado izquierdo. Pero llegamos a caminos que son razonables y que en definitiva son otra solución en la medida de lo posible, que siento yo es urgente y necesario hoy día sentarse para poder abordar, reflexionar, corregir, ajustar, pero implementar. Ya esto no puede seguir esperando porque un Estado que no da soluciones reales solo genera y da espacio a que existan soluciones extraestatales que obviamente son las que nos tienen sentados. Entonces, en ese sentido, siento yo Álvaro, que... un minuto. Perfecto. El esfuerzo de la Comisión Paz y Entendimiento es un esfuerzo que tiene muchos baches, pero que quizás obedece al ánimo, y yo lo veo en el sentido positivo, de correr el cerco de nuevo, de generar un avance en las políticas públicas indígenas, quizás también renunciando a la vez a ese horizonte de la territorialidad, la plurinacionalidad. ¿Por qué? Porque ya, desgraciadamente, la democracia chilena en la Convención Constitucional nos dijo que eso no era posible. Por lo tanto, dentro del sistema político y dentro de la viabilidad normativa política, desgraciadamente tenemos que pensar qué es lo que la sociedad en general, no solamente el pueblo mapuche, está dispuesto a ceder en esta hora y edad de madurez de la sociedad que tenemos. Y es una sociedad que, siento yo, sí ha avanzado mucho en la mirada de los indígenas, pero también que tiene muchas brechas. Por lo tanto, este es un tema que también hay que evitar la palabra punto final, porque esto no es un punto final para nada. Esto va a hacerse cargo de un tema concreto que tenemos hoy día como un pendiente urgente y tendrá que ser la próxima generación probablemente la que se siente de nuevo y diga, bueno, el cerco que está acá hay que correrlo de nuevo. Y eso es la historia de las políticas indígenas. Mucho realismo y desgraciadamente también pasos cortos que van poco a poco avanzando, pero cuando los miramos en perspectiva nos damos cuenta que esos pasos cortos nos llevan más lejos que donde estábamos. Y yo creo que ese es el sentimiento también hemos conversado con la Carolina Nayado, de entender la ley indígena con todos los baches que tiene como una conquista y un piso que no se puede retroceder. Entonces yo creo que tenemos que colocar un segundo piso, un segundo peldaño,
y ese peldaño conquistarlo, ganarlo y no soltarlo, porque hoy día también está el peligro global contra los derechos humanos y los derechos indígenas, de los retrocesos, que eso sí que por supuesto nos haría terriblemente. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Creo que es muy importante el criterio de realidad que plantea. Creo que dentro de la idea del plan común de hoy es presentar todo el abanico de opciones y de visiones porque la verdad no es una, sino que se construye a través de las distintas percepciones subjetivas. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a también Rosa Catileo, abogada de esta casa de estudios, aquí en Derecho, que fue vocacional constituyente, ha sido parte de los procesos políticos mapuches. Les paso el dato, también está levantando una candidatura como senadora, así que quienes quieran apoyarla, cosa que busquen ahí su apoyo a su inscripción de candidatura en el CERVEL. Y Rosa, tú fuiste parte del proceso en una parte inicial, luego saliste, y nos gustaría saber tus puntos de vista respecto a cómo fue el proceso de adentro y cómo termina en este informe, ver desde tu perspectiva como una dirigente mapuche histórica de los jóvenes. y eso, por favor, 10 minutos, gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, Mari Pulamien, un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes en este Raúl. Muchas gracias por la invitación al observatorio, también a la Universidad Católica, Pablo, en representación. Muchas gracias. Sí, a propósito de lo que decía Álvaro, yo creo que lo primero que diría yo sería que no por la viabilidad política uno va a renunciar a ser pueblo y va a renunciar al territorio. A propósito de lo que decía Pablo Parimán y Martín Correa. Lo que sí, la viabilidad política nos permite ver cuánto podemos avanzar en un contexto, pero el horizonte no se puede perder, ¿cierto? Y en ese sentido, a propósito también de lo que se trabajó en la Comisión de Paz y Entendimiento, en su momento yo participé en ella dentro del comité experto en razón del trabajo que estaba realizando en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en su oportunidad, y por lo tanto pude conocer un poco cómo se desarrolló y también cuáles fueron las discusiones que dieron principalmente los expertos que estaban ahí colaborando en el trabajo de los comisionados. Llegué hasta una etapa, no llegué a las propuestas, así que ahí yo me lavo las manos. Llegué en el diagnóstico de lo que se trabajó ahí. Y en ese sentido señalar también que nosotros sabemos que hay un contexto, una situación en la que se encuentra, jurídico-política en la que se encuentra hoy día el pueblo mapuche. Y ese contexto y situación jurídico-política es de exclusión y de negación. Nosotros, como pueblo, no existimos dentro del ordenamiento jurídico chileno. Se trató de revertir esa situación a través de los procesos constitucionales, por eso decidimos participar ahí. Yo en lo personal decidí participar como candidata y en su momento también como convencional constituyente para poder plantear dentro de la estructura del Estado, dentro de la conformación del Estado, la necesidad de reconocimiento del carácter de pueblo, del pueblo mapuche en especial y de los pueblos originarios en general. Esa situación proviene precisamente o es a propósito de la denominada pacificación, que es lo que se mencionaba anteriormente. El pueblo mapuche no existe como tal jurídicamente, está en la ley indígena. No sé si ustedes saben que el año pasado se modificó la ley indígena, recién el año pasado, y se incorporó el reconocimiento no solamente de etnias, sino que del carácter de pueblos, de los 11 pueblos que están ahí reconocidos. Pero la ley indígena lo que hace es tener una normativa especial a un grupo determinado de la sociedad chilena, pero constitucionalmente no existimos. Y esa realidad y esa demanda viene desde el año 93, desde la época del 90, desde la época del Pacto de Nueva Imperial, es una demanda sentida. Teniendo en consideración ese contexto, me voy a centrar en 3 puntos de las propuestas, que tienen que ver con el reconocimiento constitucional, que tienen que ver con la participación y la representación política, y también con tierras y territorio. Y voy a partir en orden inverso, o sea, por tierra y territorio.
Efectivamente, aquí hay una situación que se plantea a partir del informe y se genera propuesta de una nueva institucionalidad para abordar una problemática de tierras que se ha generado por la aplicación del artículo 20b de la ley indígena, y que es esta larga fila de comunidades que han ido a tocar las puertas de la CONADI, es decir, de la institucionalidad estatal, para el reconocimiento de la pérdida territorial de los títulos de merced. Ya los títulos de merced, como expusieron Martín y Pablo, dan cuenta del despojo, son lo poco que nos quedó. Y hoy día, esta fila lo que reclama que de eso poco que nos quedó, más encima hay pérdida respecto de ello. Esa es la solución a la que se hace, o de la que se hace cargo la Comisión de Paz y Entendimiento. Entonces ahí también hay que no autoengañarnos y no tener la expectativa de que aquí se esté hablando de una solución de territorio, porque no es así. Aquí hay una solución a un tema de tierras. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque cuando hablamos de tierras, lo que se está proyectando es de restitución, reparación, devolución del despojo de los títulos de merced. Pero no necesariamente está la visión de territorio en el sentido no de propiedad de quien es dueño de un inmueble, de un bien raíz, de una parcela, de una hijuela, de un fundo, sino en el sentido de territorio como un espacio donde se puedan ejercer los derechos como pueblo. El derecho a tener lengua, el derecho a tener representación política, el derecho a decidir lo que pasa y cómo se administra o coadministra un territorio. Ahí se habla. Y el informe de Comisión y Paz y Entendimiento y las propuestas no apuntan en esa línea, sino que apuntan a dar solución a estas 2000 comunidades que han hecho uso de esta herramienta que se estableció en la ley indígena, que es la reclamación de la pérdida territorial de los títulos de merced, el problema de tierras, que denomina en específico ese artículo. ¿Es necesario abordar ese problema? Sí. No vamos a tener a 2000 comunidades esperando 130 años por una respuesta, pero ese no es el único problema que tenemos como pueblo mapuche. Ese es un problema, un aspecto de la problemática, que hay que abordar y que hay que hacerse cargo, por supuesto que sí. Por lo tanto, por eso yo decía, no hay que autoengañarnos y decir que aquí vamos a tener la solución a un conflicto. No es así. Tenemos la solución a un problema particular que se ha generado a propósito de la situación de exclusión y de no reconocimiento que tiene el pueblo mapuche en este territorio. Respecto del reconocimiento constitucional, nuevamente se repite esta propuesta. Como yo decía, una demanda o un acuerdo al que se llegó en el Pacto de Nueva Imperial. O sea, esta propuesta no tiene nada de novedoso. La discutimos también en los procesos constitucionales. Y como no tiene nada de novedoso, yo no creo que sea algo para celebrar que venga esta propuesta. Es como ya otra vez lo mismo. Lo he escuchado en las distintas reuniones en las que he estado en distintas comunas de aquí de la Araucanía en especial. Por lo tanto, a mí lo que me queda como esta propuesta, que es una nueva vieja propuesta, es cuál es la viabilidad que existe hoy día, a propósito de lo que decía el director, para que ese reconocimiento efectivamente se dé. Cuando tenemos a un sector político que, habiendo suscrito el acuerdo para crear la comisión y habiéndose comprometido a llegar a propuestas, lo primero que hace es restarse y decir, borrar con el codo lo que se firmó con la mano. Ya tenemos a todo un partido con parlamentarios que incluso están elegidos en esta región, como lo es el Partido Republicano, diciendo yo, ni porque sea minúscula o en una situación en específica que vamos a arreglar, yo me resto de esto. Es más, su presidente, el presidente del Partido Republicano, en una entrevista a propósito de los resultados, dice, esta no es la respuesta, esta no es la solución al conflicto mapuche. Aquí lo que hay que hacer, mano dura. Estado de excepción, declarado por guerra interna, estado de sitio, significa que
dice que aquí en esta región estamos en guerra, seguimos en guerra al parecer, y por lo tanto aquí lo que hay que hacer es traer a los militares, no a lo que están haciendo hoy día, que es controlar, ¿cierto? Y ponerse en las carreteras y vulnerar Villatúe, que es lo que están haciendo, sino que venir a matar a los enemigos, me imagino yo, porque eso se hace en una guerra. Esa es la propuesta que tiene un sector que firmó este acuerdo, que se comprometió, el Partido Republicano. Y hay otro sector, de ese mismo sector, pero también con ideas muy parecidas, que también empiezan ya a cuestionar y a desconocer estas propuestas. Entonces yo digo, ¿cuál es la viabilidad política de esperar un reconocimiento constitucional? Que vendría a ser un mínimo para tener un poco de confianza en que esto efectivamente se va a cumplir o se va a discutir con la seriedad y la responsabilidad política que implica la situación en la que está el pueblo mapuche. Uno empieza a dudar. El reconocimiento constitucional, como decía yo, es una demanda que viene planteándose reiteradamente en diversos procesos. En el Pacto de Nueva Imperial, en diversos procesos de consulta indígena a propósito después de la ratificación del Convenio 169, si yo reviso los informes, cuando se discuten temas que no tienen nada que ver con el reconocimiento constitucional, aparece el reconocimiento constitucional. Apareció también en el proceso constituyente de la presidenta Michelle Bachelet. Uno de los acuerdos es el reconocimiento constitucional de ese proceso. En los dos procesos constitucionales también estuvo presente. Entonces, ¿qué se está esperando para que esto se materialice? Llevamos más de 35 años con esta demanda. Por eso digo, no es nada novedoso. Respecto de ¿y por qué es importante el reconocimiento constitucional? Porque como yo les decía, estábamos en una situación de negación, de exclusión. Significa que no existimos como un sujeto titular de derecho que puede decidir por sí mismo no solamente su presente, su pasado con la historia, su presente, pero también proyectar su futuro. Y eso impide, por ejemplo, que nosotros tengamos la posibilidad de tener representación propia donde se toman las decisiones. Y ahí paso al segundo punto. Participación y representación política. El informe señala que en participación es necesario crear, ¿cierto?, o fortalecer o retomar la discusión de un proyecto de ley que fue objeto de consulta en el año 2014, que es el proyecto de consejos de pueblos indígenas. Y sugiere retomar este proyecto. Este proyecto se discutió junto con la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas o el Ministerio de Pueblos Indígenas. Están en el Parlamento, están en el Congreso desde el año 2014. Una de las observaciones que se hizo a ese proyecto de ley en particular del Consejo de Pueblos fue que si bien tuvo una consulta indígena, fue el menos discutido, porque se centró la discusión en el Ministerio, más no en el Consejo. ¿Qué es lo que se señala en el informe? Que es necesario tener una contraparte mapuche para poder ejecutar política pública, para poder dialogar. Tener por una parte un órgano de alta jerarquía política del Estado que asuma la dirección de la política estatal indígena, pero por otro lado una contraparte mapuche para poder dialogar esas propuestas. Y tiene sentido, porque hoy día uno de los argumentos que se ha utilizado para decir no se puede avanzar en los derechos indígenas y los derechos del pueblo mapuche es que el pueblo mapuche está dividido. Entonces no hay interlocutores válidos. De hecho, un cuestionamiento que se puede hacer en el informe es que no hubo una contraparte política mapuche que pudiera contrarrestar las propuestas que se estaban discutiendo en esa comisión. Porque si bien hubo participación mapuche, más de 5.000 personas u organizaciones estuvieron dialogando, no hubo una contraparte mapuche que pudiera hacer un contrapeso a las propuestas. Y esa contraparte es necesaria tenerla en un Estado, generar esa contraparte. Entonces una propuesta que uno puede decir, hay que discutirla. Y ese es un desafío y es tirarnos la pelota a nosotros mismos como mapuche. Y para terminar, el tema de la representación política. Porque esa es una contraparte para dialogar con los gobiernos de turno.
Pero ¿qué pasa con nosotros? Estas propuestas se van a traducir en proyectos de ley. Reforma constitucional, se va a tocar la ley indígena. Hay propuestas que buscan modificar el artículo 13 en el sentido de aumentar los plazos de arriendo y otras formas de tenencia. Significa entonces que se va a abrir la discusión de tocar la ley indígena, que ha sido un instrumento que nos ha servido para resguardar las tierras. ¿Quién nos garantiza a nosotros que en el Parlamento las propuestas que salgan, estas propuestas de la Comisión y las que se dialoguen en la futura consulta indígena, van a tener un respeto por los acuerdos que se lleguen ahí, si no hay representación política mapuche en el Congreso? Hoy día hay parlamentarios mapuches, es cierto, pero no hay una representación como pueblo mapuche. Esa representación solo estuvo en los dos procesos constitucionales cuando se dio la posibilidad a través del voto verde de poder tener representación propia. Hoy día, tal cual como ocurrió con la ley indígena, en su momento, que fue un proyecto gigantesco, una enciclopedia de derecho, terminó en un folleto de derecho. Y eso fue no por la discusión que dieron los dirigentes, sino por la discusión que se dio en el Congreso sin la representación mapuche. Y hoy día estas propuestas vamos a tomar el riesgo de no tener nosotros internamente una contraparte política para sopesar las propuestas que se den y por otro lado sin representación para poder defender o argumentar o sopesar o entregar la información que se dé a partir de las discusiones. Es necesario que estas cosas se vayan posicionando porque la representación política es necesaria en esos espacios. Si no, va a terminar legislándose sobre las tierras mapuche sin los mapuches una vez más. Y ese es el riesgo que se va a correr. Chaltumay. Muchas gracias, Javier. Ahora le vamos a dar la palabra al Peñi Galvarino Reymar, histórico. Ini Chaltumay pian tani fau tani nyen. Den mutungu ngam. Ini lechidu ngai ta den mutaferipan pasang. Den mutungu tani mapuche nyen mutati. Den mutungu tani inado amal tenchin tani mapuche nyen chinyechini. Kaante tani kunde filial tani film monyen nyelu tenchin tani mapuche nyen. Mapumu kalemu konka uifide mata incheta con keo que la funto hace umu ka sumumu keo con que fun bueno velemo dumu fashante kinyere ichilemo maita muantin kai mu maita felepan fashante upeni kulamia. Bueno, saludarles a todos ustedes, Peña y Lamien, a los conocidos, a los no conocidos, a los hermanos que hoy día no hacía falta, muchos hermanos que pudieran entender más las letras, los conceptos, las palabras del Winca. Y hoy día sí lo tenemos, distintos Peñis y Lamienes que hoy día lo acompañan. En ese sentido, yo decía de que para mí hoy estar presente no es fácil cuando tenemos un recorrido de la historia de nuestro pueblo. Ya lo expresaban los historiadores, la historia oscura de nuestro pueblo. Y que hoy día se ha ido visibilizando y dando a conocer también por los propios hombres y mujeres que se han dedicado a decir la verdad. Esa verdad oscura en la cual somos hoy día invisibilizados aún desde el Estado chileno. Entonces ahí quiero decir que primero, en honor al tiempo, en realidad, primero hay que afirmar, debo decir algunas afirmaciones. Primero, yo asumo de que somos un pueblo mapuche preexistente de los Winca. Y hablo del concepto Winca porque efectivamente es la situación que nos genera hoy día las controversias en el cual estamos. El camo, el fuin, dirían nuestros loncos, el camo, el fuin. El Huenumapu diría el camo, el fuin. Es la gran reclamo que por lo menos yo empecé a escuchar desde muy niño con las autoridades mapuches en Unguiatunes.
cuando decía el lonco del Huenumapu, Shumieshi Sheita Montua Huinta y Mapucheñen, ¿cómo puedo salvar a mi pueblo? Que hoy día están entrando en otro camino. Shumieshi Sheita Montua Huinta y Mapucheñen, ni Rasquiduamu ni Kimun. ¿Cómo puedo salvar ese pensamiento, esa conciencia mapuche que hoy día acá y fuimos con en la otra sangre que hoy día nos está llegando en las comunidades, decían nuestros loncos antiguos? Esa es la preocupación hoy día que nos genera una situación hoy día también que nos preocupa. Entonces yo parto diciendo que somos un pueblo aún vivo, presente, preexistente del Estado. Y lamentablemente la evolución del mundo nos tocó aquí llegar los españoles y todo lo que significó para nuestro pueblo. La confiscación del territorio y la enajenación del territorio, adueñarse de una casa ajena. Y hoy día estamos como estamos. Pero también hay que señalar de que es un pueblo todavía vivo, presente, en el sentido de que el Cacho Paché, el Camo y el Fuim, nos quiso exterminar. Esa es la cuestión clara. El Camo y el Fuim nos quiso exterminar y eliminar aquí en este territorio que nos dejó el Ngemapún. Y el Ngemapún es nuestro creador espiritual, el que nos guía, el que nos conduce la vida, el que nos genera comportamientos, actitudes del vivir diario de las personas en todo y Shofin Moñén, es decir, en toda la diversidad, de los más mínimos del Moñén de la vida hasta el más grande. Entonces, somos un pueblo que todavía estamos allí resistiendo, y por eso el concepto de resistencia es válido hoy día, que se resiste a pesar de un Estado que siempre los Estados del mundo tienen una política, a mi entender, de asimilación, de integrar, de desaparecer a otras culturas. Es lamentable que eso exista en las sociedades hoy día en el mundo. Es lamentable que una cultura o una sociedad se crea superior a otros. Y eso es lo que hoy día no ocurrió en Chile, donde el Estado hoy día se llama Estados. Pero al final, si yo tuviera que hablar del Estado, ¿quién es el Estado al final? El Estado al final es la configuración de una organización de la sociedad que a través de los partidos políticos constituyen el Estado. Entonces, la responsabilidad, y ahí yo digo, la responsabilidad final la tiene desde el último militante del partido, de todos los partidos, tienen responsabilidad política hoy día en Chile por la situación de menoscabo del pueblo mapuche y de los indígenas. Entonces, porque asumo el concepto de pueblo en el sentido de que somos un pueblo ajeno a clases sociales, somos ajenos a determinada ideología externa. Por eso también tengo algún cuestionamiento de respecto a ciertas afirmaciones políticas cuando se idea un proceso de reivindicación y de lucha hoy día. Y ahí asumo también el concepto de autocrítica hoy día. Yo asumo y promuevo la autocrítica en nuestro pueblo. Tiene que ser capaz de mirarse en los ojos directamente, a mirarse en el espejo nosotros mismos para evaluar la situación en cual estamos. Cuáles son las debilidades, cuáles son las contradicciones que tenemos hoy día. Y en razón de eso yo puedo promover pues un cambio, una mirada, un horizonte en el cual yo planteo un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo hoy día? El objetivo mapuche hoy día sigue presente en el sentido que somos un pueblo preexistente y promovemos la restitución de los derechos que hoy día siguen conculcados por el Estado chileno. Eso es lo que se promueve. Pero en ese sentido de pueblo, no del punto de vista ideológico de un partido, de una ideología revolucionaria. No. Bajo el principio de ideologías propias de un pueblo que va más allá de una ideología revolucionaria. Entonces, teniendo eso presente, Pupeñi por la miel, y yo conociendo desde el 97 todo el proceso histórico de lucha de distintos peñas que inclusive nos acompañan hoy día,
y cómo hoy día nos enfrentamos ante la realidad, ante esta realidad que hoy día nos plantea el Estado chileno. Porque la Comisión de Verdad, de Comisión de Paz y Entendimiento, que creó el gobierno, y el informe, eso constituye, y aquí es donde se pierden algunos, creo yo, de que es un informe de Estado. No es el informe de los mapuches, es un informe de Estado. Y en ese sentido yo asumo las conclusiones y las recomendaciones del informe como un instrumento. El informe lo asumo como un instrumento. ¿Por qué un instrumento? Porque lo señala el Estado. El Estado chileno está hablando en la máxima soberanía que ellos tienen, que es el presidente de la República, el representante del Estado chileno en toda su magnitud. Y hoy día está diciendo de que aquí tengo un informe, y por lo tanto ese informe para mí pasa a ser instrumental. Instrumental. Porque con ese mismo informe, aquellos que no logren el tema de sus derechos territoriales, yo puedo decirle a la fuerza pública y a los tribunales, decirle que es un informe de Estado. Por lo tanto, yo estoy dentro del marco del derecho, es decir, instrumentalizo el informe, lo uso a favor mío, genero conciencia de ese informe. En ese sentido, entonces, lamentablemente, aquí uno dice el Estado el que tiene que siempre andar creando cuestiones para unirnos, para dialogar, porque lo correcto es de que nosotros, los mapuches, seamos capaces de avanzar en un discurso propio y en un planteamiento propio. Pero yo también sé de que lo hemos intentado por distintas maneras y no vamos a las reuniones, porque lo llamamos entre nosotros. Pero aquí estamos, asumo, por eso la autocrítica. Aquí nos llama la universidad, nos llama una ONG y vamos todos. Pero si estoy seguro, hiciéramos una autoconvocatoria entre los propios peñis y los líderes, estaríamos capaz unos par de peñas hablando lo mismo. Entonces tenemos un problema también un problema de razonamiento, un problema de comprensión, un problema de convicción, de a dónde yo tengo que pararme, con quién tengo que pararme. Entonces, yo digo de que el tema del informe, volviendo a eso, hay una oportunidad en el sentido de poder dialogar. Porque, si bien los contenidos del informe hay varias apreciaciones, y claro, uno podría decir fríamente, sí, es verdad, hay un proceso de aplicabilidad donde las comunidades hoy día están en fila para responderse en 80 o 100 años, y hoy día el informe, si tiene aplicabilidad y si cumpliera el informe, lo resolvemos en 15 o 20 años, y resolvemos las 400.000 hectáreas. Uno dice, ¿es favorable eso? No es favorable. La ley indígena me plantea de que en 30 años he recuperado 250.000, 270.000 hectáreas, si no me equivoco. Entonces tiene un valor instrumental, puede ser. Pero lo importante de aquí, de este informe, Peña y Lamien, a mi entender, es que nos llama hoy día a dialogar y a tener llamémosle veredicto, llamémosle un acuerdo, que en el fondo es la consulta. Esa es la garantía de este informe, que no estamos llamados a generar un proceso de diálogo interno y eso se llama consulta, y ahí tener un pronunciamiento. Y ahí el pueblo mapuche, las comunidades, los líderes, los dirigentes tendrán la soberanía para determinar si es correcto o no es correcto avanzar en el informe o tomar otro camino. Pero allí estamos encaminados, estamos llamados a dialogar. Esa es la importancia para mí de esto, porque de otra manera parece ser que nos autoconvoquemos, nunca parece que no tenemos esa voluntad de participar en las propias llamadas que nos hacemos entre nosotros los mapuches. Tenemos un problema de aceptación entre nosotros, de credibilidad entre nosotros, de respeto entre nosotros. Entonces creo que ahí lamentablemente el Estado chileno toma la rienda, como diría, y hoy día nos llama a esta consulta, y a mi entender se podría hacer, reitero, instrumental. Pero eso, el camino dependerá
de cuánto participen las comunidades y cuánta claridad tengan las comunidades en el sentido de pueblo. Porque este no es un tema de cuestiones particulares y cuestiones personales, cuestiones de una comunidad. Estamos hablando del pueblo mapuche en su colectivo. El derecho colectivo que hoy día a veces se perdió en nuestra gente. Porque nuestra gente está en el derecho personal, en el derecho de mi comunidad, pero no el derecho colectivo. Entonces, Pupeña y Pulamien, yo digo de que aquí esto nos podría permitir a ordenarnos también y a tomar la ruta más adecuada, más conveniente y generar lo posible un entendimiento en primer lugar de nosotros. Cuando hablamos de los derechos territoriales, efectivamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos comprendiendo todo eso o lo estamos comprendiendo de una manera parcializada? Cuando hablamos de la gobernabilidad, ¿estamos entendiendo la propia capacidad de gobernabilidad entre nosotros o estamos hablando de gobernabilidad para sí mismo o dentro del ámbito colectivo? Son cuestiones que para mí son fundamentales y dialogar, que hoy día nuestra gente lamentablemente hay una deficiencia de conocimiento en nuestro pueblo que hemos tenido responsabilidad, claro que sí, también los dirigentes mayores que hemos tenido recorrido y que no estamos educando también nuestros socios, los jóvenes. Ese es un problema que también tenemos que asumir los dirigentes mayores porque no efectivamente nos estamos educando y generando la conciencia en estas generaciones que hoy día tienen que el día de mañana asumir responsabilidades. Entonces, quiero terminar diciendo que aquí Pupeña y Pulamien, todo nuestro pueblo, todas las opiniones, todas las vertientes de donde venga tienen una responsabilidad y son importantes. Aquí no es solamente importante quién habla más fuerte o quién tiene un mejor Huachurahue, no. Aquí es importante el académico, el peñe que trabaja allí en la comunidad, esa también que cría a su hijo en la comunidad con su pollo, todo es importante y todo es resistencia. Por lo tanto, yo llamo al respeto también entre nosotros los mapuches y a todos nuestros peñes que hoy día tienen opinión. Tenemos que promover eso, el Yamuhún mapuche de verdad, bajo principios y códigos y comportamientos del feyento Lugún mapuche. Chartomay. Muchas gracias por sus palabras y por su visión política respecto a la reforma. Ahora le damos la palabra a José Elwin, abogado, miembro del equipo del observatorio, que formó parte del comité experto que trabajó en la comisión hasta diciembre de 2024, igual que Rosa, y que también tiene varios comentarios que hacer respecto al informe, respecto al proceso político. Gracias. Mari Compuche. Agradezco a Peña de la Universidad Católica por facilitar este espacio, pero sobre todo a todos y todas quienes están aquí presentes para interiorizarse de los resultados de este proceso, para reflexionar en torno a ello y para tomar cursos de acción, entiendo, en relación a ello. La comisión no habría sido posible sin el proceso previo de muchos años, de muchos dirigentes que han abogado no solo por un reconocimiento, sino que por el ejercicio de derechos. Y precisamente mis reflexiones, si bien Nano señalaba que yo fui parte de la comisión en la calidad de experto, lo hice, experto de Francisco Buenchumilla, lo hice precisamente en la perspectiva del trabajo del observatorio, que es el posicionar, el visibilizar aquellos derechos que internacionalmente, nacionalmente, porque Chile ha adherido a ellos, se ha comprometido a ellos, han sido reconocidos y son aplicables a los pueblos indígenas. Y fue precisamente por ello que cuando la comisión se postergó, decidió postergar su funcionamiento, y en que vi que la posibilidad de que esos derechos estuviesen plenamente reconocidos era débil, que terminé mis funciones en la comisión. Yo quiero centrarme en 2 o 3 puntos porque tenemos tiempo limitado. Uno es el diagnóstico que hace esta comisión, otros son las recomendaciones
y los otros, y finalmente referirme a las causas de por qué las virtudes y por qué las debilidades de este diagnóstico y estas recomendaciones, y me imagino que eso quedará para la conversación, cuáles son las perspectivas, porque yo creo que eso es lo que a todos nos interesa, cuáles son las perspectivas futuras en torno a este informe que ya fue emitido. El diagnóstico, y aquí han ido saliendo muchos elementos de él, centrarme en 2 o 3 cosas, pero hay un elemento importante que el informe señala, que el diagnóstico se basa en aquel que hicieron comisiones anteriores y en las propuestas y demandas y escuchas que surgieron de los diálogos interculturales, de las audiencias que se hicieron ante la comisión en Santiago, de los encuentros autoconvocados. Y la verdad es que si uno reflexiona y analiza en detalle, y yo lo he hecho, y los invito ahí a mirar la página web del observatorio donde están estas reflexiones, si bien hay reconocimientos importantes como el término que se utiliza es el despojo del pueblo mapuche, hay también reconocimientos, se hace referencia al perdón que el Estado en el pasado dio al pueblo mapuche, pero a sus insuficiencias se hace referencia a Tapigüe. Sin embargo, se hace referencia también reiteradamente a que en los encuentros autoconvocados, en los diálogos, se habló del derecho a la autogobernanza, a la autodeterminación, a la participación política, al consentimiento libre, previo e informado. Sin embargo, estos elementos no están en las recomendaciones. Lamentablemente no se retoman el diagnóstico más pleno que hicieron comisiones anteriores. Pablo refirió a esa cifra que da el informe de la comisión sobre el despojo de 1 millón de hectáreas. Entiendo que esa cifra fue después en un informe posterior, en una versión posterior de este informe, corregida, pero es un error de diagnóstico bastante serio. Se habla de Tapigüe, sin embargo, en las recomendaciones no se refieren a Tapigüe. Interesantemente, el presidente Boric hizo una referencia simbólica cuando dio a conocer el mensaje tuvo Tapigüe y mencionó a Tapigüe como un símbolo a través del cual se podría forjar una nueva relación. Pero la Comisión no lo hace. La Comisión tampoco pide perdón. Y esos son elementos de diagnóstico complejo. Otro elemento de diagnóstico tremendamente complejo es el diagnóstico de la violencia. Pablo lo señalaba, no existe la violencia histórica, pero en la violencia presente, y esto es un tema sensible para muchos de los dirigentes que están acá, y también para el observatorio, porque por 20 años el observatorio ha documentado y acompañado la violencia estatal en el mundo mapuche. No hay una referencia a la violencia estatal producto de la acción represiva del Estado frente a la protesta social mapuche. Y aquí está el INDH representado por Federico. Durante años el INDH ha visibilizado esa violencia. Entonces, cuando hay una mirada tan parcial de la violencia es categorizada como la violencia rural, y ese es el término que los medios de comunicación y que los gremios han acuñado para referir a la violencia que surge del mundo mapuche, que por cierto que le existe, pero la violencia es una espiral y tiene causa que el informe no constata adecuadamente. Y eso entonces deriva en recomendaciones que son, por cierto que hay recomendaciones valorables, y no soy yo como persona, ni el observatorio como organismo de sociedad civil que acompaña luchas de derechos humanos, quien tiene que tomar posición sobre ello. Pero sin embargo, es importante constatar las virtudes y también las limitaciones. Efectivamente, hay una propuesta institucional, financiera, para dar cuenta de la demanda sobre tierras sobre las cuales el Estado ha entregado títulos en el pasado, han sido reconocidos títulos, pero de las cuales han sido despojados. Y hay una institucionalidad que se propone, un tribunal que se propone con participación
mapuche, y hay recursos importantes que se destinan para estos efectos que permitirían destrabar la respuesta a esas comunidades. Sin embargo, y esto es un tema que intentamos muchos de los que estamos acá visibilizar en la comisión, que tiene que ver con las tierras de ocupación tradicional nunca reconocidas, que tampoco están cuantificadas, pero que la evidencia es que existe una gran cantidad de demandas que tienen que ver no con títulos, con esas 500.000 hectáreas o 700.000 hectáreas, sino que tienen que ver con esas 9 millones de hectáreas que no fueron nunca reconocidas. Y al respecto, la propuesta de la comisión es tremendamente insuficiente porque la limita económicamente a 120 millones de dólares, territorialmente Arauco y Malleco, algunas comunas de Arauco y Malleco, y temporalmente, lo que es más complejo, a 5 años. 5 años, que es el funcionamiento del tribunal arbitral con participación mapuche. Y eso, desde la perspectiva del estándar internacional de derechos humanos, es inaceptable. El punto final es inaceptable. Además, es iluso pensar que por el transcurso de 5 años esa demanda va a desaparecer. También, ya Rosa lo señalaba, las propuestas de reconocimiento constitucional son muy básicas. No hay un reconocimiento del derecho a la participación política en el Estado, se deriva a una ley. En fin, las propuestas en materia económica son también bastante complejas, porque lejos de cuestionar el modelo que ha contribuido a generar la violencia que se quiere abordar, en esencia, de alguna manera llama o formula recomendaciones que tienden hacia la asociatividad con la industria, incluso a los subsidios forestales, y habla de especies nativas, pero también habla de especies exóticas. En fin, son numerosas falencias que en ese sentido el informe contiene. Finalmente, las causas del porqué, y todos los que estamos acá adelante, particularmente los que participamos en distintas calidades en la comisión, tenemos claridad de cuáles son las causas profundas de estas deficiencias, a pesar de los aspectos valorables, y que el movimiento mapuche tendrá que determinar si los toma o no los toma, pero cuáles son las causas profundas. Y tienen que ver con lo que yo considero una apuesta fallida del gobierno del presidente Boric al formar esta comisión. La apuesta del gobierno actual al formar esta comisión fue la de generar un acuerdo político transversal que le permitiera, una vez que la comisión emitiera sus recomendaciones, un respaldo, primero el consenso en la comisión, y segundo un respaldo político, parlamentario, legislativo que viabilizara las recomendaciones que se formularon. Pues bien, las recomendaciones del informe no fueron consensuadas. Sabemos que el representante de los gremios rurales objetó y no apoyó las recomendaciones, varias de las recomendaciones que aquí se hacen. Y por otro lado, la política desde el 2023, en que se formó la comisión, a la fecha ha evolucionado, y ha evolucionado en una perspectiva en que la derecha está empoderada. Y la derecha empoderada ha dicho que este informe no le representa, y la viabilidad política que tiene entonces las recomendaciones de la comisión son bastante precarias. Entonces, ¿por qué una apuesta fallida? Y ahí tal vez una infidencia, pero el observatorio tuvo conversaciones previas con el Ejecutivo y le sugirió otra modalidad de integración, una modalidad de integración más inclusiva. ¿Se apagó el micrófono? Censura. Hola, Víctor Ramos. Y sugirió otra forma de integración más inclusiva, y sugirió un elemento que ha sido, y con esto termino, que es crítico, porque la paz y el entendimiento es con todo el pueblo mapuche, también con la sociedad chilena, con el Estado. Pero hay organizaciones que han desafiado desde la perspectiva mapuche la paz en el sentido
genérico, señalando si el Estado vulneró mis derechos históricamente, si el Estado arrasó con el pueblo mapuche, yo le contesto con la fuerza. Y esas organizaciones, el gobierno desarrolló una estrategia dual. Esas organizaciones nos tuvieron invitadas y esas organizaciones fueron particularmente reprimidas durante la administración del presidente. Entonces lo dejáis abierto para siempre. Es una debilidad no haber logrado involucrar a esas organizaciones. Y por esto estoy haciendo una defensa de esa estrategia, pero evidentemente los procesos de paz y entendimiento tienen que también involucrar, como se lo señalamos el Ejecutivo, tienen que involucrar a aquellas organizaciones que más desafían la paz y el entendimiento que se quería construir. Gracias. Gracias, José. Ya que nos quedamos con un solo micrófono, camino acá, aprovecho y saludo a Adolfo. No es fácil hablar al final, después de varias experimentadas exposiciones, pero sobre todo cuando en una sala uno está un buen rato, ya después de 45 minutos, los académicos se cansan. Y me toca la doble visión de poder transmitir algunos elementos que me pidió el observatorio, y le agradezco porque me hayan invitado. Y vine acá también porque no aparezco en la lista en el anunciado oficial, pero me sumé finalmente a la participación de este conversatorio porque veo que el observatorio ha hecho lo suficiente como un órgano aliado para poder aglutinar fuerza y de una mirada tal vez crítica respecto a lo que nos concierne a nosotros como pueblo mapuche. Entonces, en ese sentido yo quiero manifestar primero mi agradecimiento, digamos, al observatorio que permite este tipo de conversaciones. No todas las instituciones no gubernamentales están en esta, digamos. La mayoría están en otra cosa. Algunas de ellas, cuando estaba Pinochet, eran muy proclives a nosotros, ahora han girado hacia el ecologismo porque parece que es un poco más rentable a seguir trabajando en este tema. Y el observatorio ha sido perseverante y porfiadamente perseverante, incluso medio masoquista, porque no siempre le va bien cuando se produzcan estos encuentros. Y a mí también como comisionado, ex comisionado, tal vez ustedes van a tener preguntas que a mí me interesaría mucho poder aclarar algunas cuestiones, pero hacerme cargo de algunos comentarios que ya hicieron los expositores para poder transmitir por qué llegamos a lo que ustedes tienen, se supone ya leído, que es la 20 recomendaciones más una. Quiero poner atención que digan más una. El seguimiento. Y les recomiendo que vean más una, que es el 21. La recomendación 21. Porque las 21 son las formas de cómo se debería implementar esta recomendación. No son recomendaciones en sí, sino que son la manera de qué forma deberían implementarse las recomendaciones. Pero entonces son 20 recomendaciones y yo también los podría resumir no más de 7. Porque la número 1, la número 2, la 3 y la 4 tienen que ver con las cuestiones que ya hemos discutido latamente, con el reconocimiento constitucional, con el tema cultural, con el idioma y con la participación y con la organización política, entre comillas, de los mapuches. Si ustedes le ponen atención a esos 4 puntos, eso ya lo hemos discutido como movimiento mapuche, hemos tenido discusión interna, hemos sido objeto de consulta. Por lo tanto, esos temas no fueron de gran dificultad ni de gran profundidad, ni tampoco perdimos el sueño en el debate interno. Sí, en algunos puntos sí. Por ejemplo, uno es el reconocimiento constitucional, ya tenemos de cada uno su propia versión. Pero sí esta recomendación habla de los derechos derecho colectivo y la preexistencia. En el texto lo plantea, por lo menos, que la recomendación dice que tenemos derecho colectivo y que somos preexistentes al Estado. Esas dos cuestiones fueron motivos de gran discusión interna porque los otros temas no fueron gran tema, digamos, lo que aparece ahí. También, luego con el tema del idioma, la cultura, tómese nota de que el que votó en contra prácticamente de todo, votó a favor de ese punto.
tema cultural, el tema de idioma, bueno, parece que no le hace tanto problema. El representante de los agricultores votó de ese punto a favor en la votación del documento. Pero hay un punto importante que habla de la posibilidad de que las comunidades se puedan asociar de manera tradicional o como ellas estimen conveniente. Ahí hay un punto que habla de que se puedan asociar. Si ustedes revisan hoy día la legislación chilena, en ninguna parte permite que las comunidades se puedan asociar, y entonces le interesa que estemos cada uno en su propia individualidad como comunidad, y ahí logramos de que se pudieran asociar las comunidades en cuanto a la recomendación que nosotros proponemos. No solamente para tener representación territorial, sino que también para poder tener otros fines que hoy día las comunidades, ni la representación territorial, ni otros fines pueden desarrollar. Y yo les pondría atención de que ustedes lo puedan ver en adelante, de la recomendación número 10 en adelante. Porque aparece también un numeral que tiene que ver con las víctimas. Y eso fue un buen debate que dimos, un difícil debate que dimos en la comisión. Porque hablábamos de víctimas de la violencia antiguas y recientes. Se habló mucho de el escenario interno. Haciéndome cargo antes que se me olvide, no se habla del perdón, que es muy cristiano. En ninguna parte aparece el perdón, pero sí 2 meses antes estuvo en el texto redactado. Pero en el informe no pudo. Aparecía un numeral que decía: el Estado pide perdón. Pero no hubo un acuerdo. Y entonces el acuerdo que hubo es no colocar nada. Porque no hubo acuerdo de qué tenía que contener ese perdón. Yo le invitaría a los historiadores que siempre escriben muy bien esas partes, qué es lo que contenía ese texto borrador que quedó en muchas versiones. Porque la versión final que ustedes tienen es la que se pudo dar a conocer, pero hubieron hartas versiones antes. Pero en esa parte no hubo acuerdo del perdón. Podríamos hablar mucho rato por qué no hubo acuerdo, cuáles las versiones que se tenían. Porque por un lado, ellos querían transar de que nosotros como mapuches reconociéramos que había terrorismo en nuestra zona. Y nosotros planteamos que no, pero nosotros decíamos, nosotros queremos que diga que el Estado ahí hubo genocidio. Y de otra parte decían, no, no hubo genocidio, no estamos de acuerdo con eso. Entonces, hubo una polémica que fue muy dura, ocupamos harta energía en eso, pero no hubo acuerdo. Luego, del día en adelante, yo les recomendaría que lo vean bajo un contexto en el cual hoy día nos encontramos. Yo, a esta altura, me voy a poner de pie, tengo más pasado que futuro. A rápida vista no tengo tantas ganas, pero sí tengo muchas. Tengo más de 50. Y he sido testigo de varios procesos históricos en el reciente tiempo histórico de nuestro pueblo. Yo, cuando estaba Allende, fui testigo de oído y un poco en el ambiente que se vivía. Tenía 7 años, cuando estaba Allende, de esta controversia que se dio ahí, y yo escucho a los mapuches de la época que decían que con Allende se veía una posibilidad de resolver el tema de la tierra. Y bueno, todos sabemos lo que pasó. Después, siempre fui militante activo, nunca he militado en ningún partido, porque todos me asignan en un partido que nunca he sido militante de un partido con ficha y todo, pero sí he sido aliado de partidos de izquierda. Pero sí siempre he sido militante de que tengo conciencia de la causa de mi pueblo, y en ese sentido he participado en varias instancias. Yo fui testigo ocular, y para hacer afafán, como corresponde a un mapuche que asiste cuando las cosas vienen bien, cuando se firmó en Imperial. Yo estaba bastante joven, bien ternero, como decimos en el campo, en la última parte arriba, bien acomplejado, no sabía cómo hacía, pero veía a Santos Mellado, veía a Lanita, veía a los dirigentes de la época cuando firmaron ahí y lo que ellos firmaron. Y me ilusioné mucho con esa firma. Y después de eso me fui como buen testigo de Jehová, con mi cuaderno y mi agenda, a convencer a los Peñi de que pudiéramos redactar la mejor ley que pudiéramos redactar. Y fui comunidad por comunidad peleándome los espacios de pelea que siempre tenemos los mapuches, el Peguntubún, donde yo participaba, una organización de jóvenes que estaba en la zona de Arauco. Nos peleábamos quién tenía más poder junto con las MAP. Y ahí nos discutíamos el territorio.
El Consejo quiso ir para allá, nunca lo dejamos estar porque el MAPU y el PEGUN controlaban el territorio. Eso es lo que veíamos nosotros. Y nuestra pelea era de qué manera logramos que la ley indígena quede buena. Esa era nuestra pelea. Redactamos los textos y en el texto borrador de la ley indígena está el territorio como concepto. Está el tema de los recursos naturales, el subsuelo, el agua, el mar, todos los elementos necesarios. La organización política mapuche, la organización tradicional mapuche está en el texto. Y yo fui testigo, me nombraron junto con Saturnino y Evilao a representar a la provincia de Arauco, a Santiago y Valparaíso, para negociar, nos dijeron, el contenido de la ley. Y ahí iba yo fanáticamente como buen mapuche mandatado por mi organización a defender el contenido de la ley. Cuando ya empezamos a darnos cuenta que lo que íbamos a hacer nosotros los mapuches era solamente a constatar de qué manera iban cambiando lo que iba pasando. Y bueno, todos conocemos la ley. Yo fui crítico también, Peña. Yo también con mucho desazón, sentí que se aprobó la ley, no la que nosotros habíamos soñado. Pero como tengo más pasado que futuro, debo reconocer que la ley fue un avance. En ese tiempo a lo mejor era un desazón, era una incomodidad aceptar de la ley como quedó. Pero hoy día, como bien decían acá, la letra B y la letra A del artículo 20 ha permitido recuperar alrededor de 300.000 hectáreas de tierra. Y también he sido testigo de todas las cuestiones que han pasado en los últimos, de la década del 90 para acá, como militante mapuche, he estado en las movilizaciones. Como ustedes saben, estuve ocupando un cargo que me da el honor de poder facilitarme el trabajo como dirigente en Tirúa, de alcalde, y de ahí comencé a recorrer no mi comuna, sino que todo el litoral. Y logramos sacar una ley. Yo les pido aquí públicamente a los historiadores que son mis referentes, que además son mi inspiración espiritual, los que están acá, mapuche y otros, que escriban los procesos, sobre todo el proceso de la ley Lasquenche. Vean lo que está escribiendo el Mercurio, vean lo que están escribiendo el Yanquihue. Lo mismo que escribió respecto a nuestra tierra, hoy día están escribiendo respecto al mar con la industria salmonera. Entonces, fuimos capaces de sacar una ley. Los mapuches hoy día, vinculados al borde costero, hemos logrado sostener una pelea que tiene que ver no solo con la tierra, el Cuili, sino que con el territorio marítimo. Y ahí estamos avanzando. Y luego con Rosita fuimos parte de la comisión de escaños reservados, más la forma de decir reservado, en la discusión de la nueva constitución. Y ahí había un artículo, anótenlo que no se le olvide, el artículo 79 de la convención que perdimos el 4 de septiembre, la constituyente del 4 de septiembre. Pues la Rosa, emocionados, nos abrazamos en el hemiciclo ese día cuando por un voto logramos ganar de que se aprobara ese artículo 79. ¿Qué decía ese artículo? Los mapuches tienen el derecho al territorio, a su tierra, a sus recursos naturales, a su gobernanza. Eso decía el artículo. ¿Cuál fue el resultado del 4 de septiembre? En Tirúa, en Imperial, en Cholchol. ¿Cuál fue el resultado? Entonces, es el diagnóstico que tenemos que tener presente frente a esta comisión, estas recomendaciones. Podemos tener un ideal, pero la realidad es más objetiva que el ideal. Hoy día estamos en un escenario que es el que tenemos, con una derecha empoderada, con una derecha que está poniendo las reglas de convivencia, de qué manera queremos convivir. Y cuando me convocó el presidente a mí, porque como muchos también me han cuestionado, yo no fui en nombre de los mapuches, sí con el espíritu de ser un mapuche, a tratar de llegar a un acuerdo de aproximación después de esta historia corta, rápida, trágica y dolorosa que hemos vivido en los últimos 30 años, a llegar a una aproximación de acuerdo. Y las recomendaciones que están ahí desde el artículo, desde el número 10 en adelante, tienen que ver con eso, porque por un lado Moreno estaba aquí y los otros estábamos allí. Y el esfuerzo era llegar a un punto de aproximación. No sé si quedamos, las recomendaciones van más hacia allá o hacia acá, pero ahí está. Y yo ahí lo llamaría a que se pongan muy atentos al numeral 21. ¿Qué dice el numeral 21? Dice, primero,
que hay una institucionalidad que diga, lo mantenga y lo haga implementar estas recomendaciones. Segundo, que nada de lo que se recomiende no tiene que ser consultado si afecta a los pueblos indígenas. Y tercero, dice que, el 21 dice, nada de lo que no está recomendado se tiene que ser objeto de modificación de la ley indígena. O sea, solo lo que está recomendado en esta sería en la recomendación de ser modificada si es que hay que modificar la ley indígena. Nada más que eso, en el artículo 21. Por lo tanto, si el Parlamento en lo sucesivo o la política contingente en lo sucesivo modifica algo distinto a lo que recomendamos, entonces la recomendación de consenso se vulnera el acuerdo. Eso es lo que está diciendo el último punto. Entonces, Peña Lamuén, yo quería transmitirle, más que el contenido, el desafío de leerlo. Porque nos podemos quedar como estamos. Álvaro Morales, Marileo, dice que tenemos un problema como una especie de embudo cuando hacemos chicha. Cuando le echan mucho líquido al embudo, ¿qué es lo que se hace? Se rebalsa. Y hoy día tenemos 700 y tantas comunidades en lista de espera, 1.500, 1.300 tantas comunidades haciendo la lista de espera, y en unos 2 años vamos a tener 2.000 comunidades. Y el embudo goteando 15 gotas al año, 15 comunidades en promedio al año. Entonces lo que nosotros recomendamos aquí, no estamos inventando nada de creando cosas nuevas, estamos diciendo, tomando en consideración la ley indígena, con la realidad que tiene, y teniendo el 169, el artículo 13, 14 y 15, para poder hacerlo medianamente comprensible a ambas dos instrumentos legales. Y esos dos instrumentos le dan la posibilidad, y hay algunas cuestiones que a mí no me gustan, pero hay que ceder, yo tuve que ceder en las recomendaciones. Porque eso podemos conversarlo de otra manera. ¿Cuál es la contratapa del informe? Hay cuestiones que tienen contratapas, como cada uno tiene su sombra, aunque no haya sol, uno siempre arrastra una sombra. El informe tiene su sombra. Y esa sombra va a haber que leerlo, los mapuches tendrán que leerlo. Pero yo no lo veo como el punto final en términos de que esta es la solución única. La consulta tendrá que decir cuáles son las cosas que faltan. Y si no le gusta al pueblo mapuche, por cierto que naturalmente nosotros tendremos que decir, no flotó esta propuesta. Y naturalmente que tendremos que tomar decisiones como colectivo, porque en este caso tiene razón el Peña Reimán. Tenemos que autoconvocarnos en este proceso que viene, como cuando nos convocamos para la ley indígena, discutirlo, interpelarnos entre nosotros, pero con fraternidad, no con un ánimo fratricida, sino que con fraternidad entre nosotros. Yo no tengo ningún problema de dar explicaciones a donde tenga que ir a explicar el contenido. Y si es que estoy equivocado y me lo hagan antes, naturalmente no tengo problema, no voy a dejar de ser Adolfo Villabur. Si es que dicen que yo estoy equivocado y me doy cuenta que estoy equivocado. A esta altura, como bien dijo Peña el Budi, como cuando tengo hambre y duermo cuando tengo sueño. Tenemos que darnos explicaciones entre nosotros de manera desesperada. Entonces yo los invitaría a que lean el informe, mírenlo en su real dimensión. Yo creo que es un paso importante de avance, que hay que discutirlo, y que si la derecha hoy día entiende por primera vez de que esto es más allá de lo que ellos creían, porque aquí no estamos, la derecha no se sentó aquí porque quiere ser buena gente y generosa. La derecha dice, y es lo que se percibe, que estamos en las 4 regiones, y dicho sea de paso, según nuestro cálculo en la comisión, no son 10 millones de hectáreas, son 12 millones de hectáreas. Porque pongámosle una suma, ¿no?, a las 4 regiones, el Gualmapu histórico, son 12 millones de hectáreas. Esa es una cantidad que tenemos que pensar, y está pensado en la reparación del daño causado en función de esa quitada de cerco, esa corrida de cerco. La propuesta tiene que ver con la forma de reparar el daño causado en un contexto muy difícil. Porque lo que uno percibe de que lo que lo están pasando mal no solo son los mapuches, que no es que nos estemos acostumbrados a eso,
pero no hemos pasado mal desde mucho tiempo, cuando llegaron los chilenos acá, cuando se instalaron por la fuerza, cuando invadieron el territorio, cuando cruzaron la frontera. Pero ahora no solo los mapuches creo que lo están pasando mal. Los terratenientes no pueden dormir tranquilos en sus campos, dicen ellos. Más, algunos ni duermen en sus campos. Las forestales no pueden cosechar su madera como lo quisieran. O sea, cuando la derecha se sienta a conversar es porque hay un tema que también le afecta. Y no es, ese ambiente no es solo los que estamos aquí que han hecho propicio a este ambiente. Son otros actores también que nunca también hay que dejar de considerar. Y eso es importante tenerlo presente, los que han luchado antes de nosotros. Esos son los que han aportado a que las cosas estén como estén. Y a los que están presos también. No hay que hacer el quite. Si no hubiera gente presa, no estarían disponibles a dialogar con nosotros. Y esto es como un partido de fútbol, como un equipo de fútbol. Algunos tendrán que hacer goles, otros tendrán que jugar de arquero, otros tendrán que dar la camiseta como se juega en el campo. Pero así tiene que ser entendido la lucha de nuestro pueblo. Así que Peña y Lamuán, yo les quería solamente dar estas recomendaciones, que lean el documento y por cierto que lo interpelen, pero en el contexto que estamos viviendo hoy día. En el momento político que estamos viviendo, de dos procesos constituyentes fracasados, con un movimiento indígena que yo podríamos decir, a mi entender, bastante debilitado, porque si yo llamo a marchar, o cualquier movimiento mapuche llama a marchar, yo estoy seguro que nos salimos mucho, porque estamos, digamos, entre nosotros un poco debilitados, creo yo. Muchas gracias. Gracias, Peña. Muchas gracias a la mesa.